tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este su programa, El Debate. A un poco más de un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta mesa discutirá sobre sus logros y fracasos. Esto a la luz de las severas críticas que a este gobierno realiza el doctor Emeterio Guevara Ramos en su libro titulado López, a un año después. En esta mesa nos acompañan, como ya es costumbre, la licenciada Arcelia González. ¿Qué tal, Arcelia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantada como siempre. Así como Jorge Bojalín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está nuestro público? Amigos, buenas noches. Y por supuesto, el doctor Emeterio Guevara Ramos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues mire, aquí lo tenemos en esta mesa de debate para introducirnos en su libro López, a un año después. ¿Quién es Emeterio Guevara Ramos? Es licenciado en Relaciones Industriales, así con máster en Investigación Educativa, Derecho Fiscal y Ciencias Sociales, además de contar con estudios en doctorales en Psicología Organizacional, con terminación en Problemas de la Sociedad Industrial Contemporánea de la Universidad Granada de España y doctor en Economía Urbana por Canterbury University de Reino Unido. Fue además director de la Facultad de Relaciones Industriales y fundador y director de la Escuela de Economía de la Universidad de Guanajuato, así como rector de la Universidad del Liceo Cervantino en Irapuato. Ahora es integrante de la Comisión de Competitividad y presidente de la Comisión Estatal de Economía para las Personas. Además ha escrito más de 25 grandes libros, entre los que destacan el que ahora analizaremos, López, a un año después. Unos cortes y en unos momentos regresamos con este interesante debate. Venus Williams mantiene la marca femenina del saque más rápido con 209 kilómetros por hora realizado en Zúrich en 2008. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Él es Blade, un perro cazadelincuentes. Ella es Peggy, su colega. Fueron entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas y dinero. Forman parte de la nueva unidad canina K9 de la Policía Estatal de Guanajuato. Blade, en su primer día como perro policía, detuvo en Salamanca a un sujeto que llevaba 80 dosis de droga y un arma de fuego en una camioneta robada. Peggy detectó en Irapuato a un tipo que llevaba 95 dosis de droga y en otro operativo detuvo a otro sujeto con 20 dosis de cristal. Son 10 binomios caninos que están trabajando para cazar delincuentes y evitar que la droga llegue a tus hijos. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha por devolver la paz y tranquilidad a nuestro estado. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Steffi Graf, la única tenista en obtener el Golden Slam en este año de 1988. No te pierdas en Guanajuato el Open 2020. Pues de regreso en su programa Debate. Y démosle la entrada a con la participación de Jorge Bojalín. Sí, bueno, pues presentar este libro es un libro polémico, es el libro ya 31 de Emeterio, con queda, y bueno, hemos discutido mucho de varios de sus libros. Muchas veces se dan muchas discusiones en torno a tus libros. A mí me gusta mucho discutir contigo, te invité antes a algunos programas de televisión en el otro proyecto en el que estaba.
Y aunque podemos diferir en muchas cosas, es muy bueno discutir con Emeterio. Muchas veces concordamos en muchas de las bases y en las conclusiones, en la síntesis dialéctica de lo que se escribe, es donde estamos en contra. Pero después de leer el libro, a mí me surgen varias preguntas que me imagino también les pueden surgir a algunas personas. Pues se habla de una cuarta transformación y de críticas a la transformación y de también de estar de acuerdo con la cuarta transformación. Entonces yo diría la transformación y las críticas según san quién, porque depende de qué lado te encuentres del espectro político, vas a hacer una crítica diferente. Cuando hablamos de transformación y hablamos de cambios, que no es lo mismo, estaríamos hablando, y Emeterio aquí algo lo bosqueja en alguno de los capítulos, en alguno de lo escrito, hablamos de que entonces qué tan profundo es o no la transformación y hacia dónde vamos con la transformación y cómo se puede ver, porque López Obrador tiene opositores de derecha, opositores conservadores, pero también tiene opositores de izquierda. O sea, hay una oposición de izquierda que no está con López Obrador y que es muy crítica a López Obrador. Entonces, por eso decía también según san quién. Otra pregunta que surge, ¿qué acabó con este nuevo gobierno que tenemos, que lleva un año, como lo menciona Emeterio en el libro, y que todos conocemos, y qué es lo que empieza? Y si realmente se puede hablar de una izquierda en el poder en México, y bueno, y la gente que hace una crítica en relación a la cuestión del gobierno desde cualquiera del espectro, de los lados del espectro político, ¿qué es lo que desea? En caso de que en un momento dado fracase el gobierno de López Obrador, se regresaría se desearía un regreso al anterior. Algunos de 32 millones de mexicanos repudiaron a los partidos tradicionales, a los que venían antes, no les dieron su voto. Pero también, ¿qué respeto se tiene que tener con la gente que, por ejemplo, los 16 millones que votaron por Vicente Fox? Pues yo no voté por él, pero yo exigía respeto por esas personas que votaron por Vicente Fox. Y bueno, y también exijo respeto por los 32 millones de personas que votaron por López Obrador. Y en este sentido, ¿cuál es el papel de los poderosos dentro de las críticas al gobierno de López Obrador? Y bueno, todo esto surge de leer el libro. Entonces nos gustaría, claro, cuando tiene que presentar ese Emeterio, que es quien lo escribió, pero bueno, como lector me surgieron estas y muchas otras preguntas que no voy a abundar hoy. Sí, de acuerdo. En realidad, la mayor parte de tus preguntas y un poco los cuestionamientos quedarían resueltas con el punto 1 y 2 que vienen en el texto. A mí me informaron en el análisis y la metodología. Yo siempre digo que si alguien quiere discutir algo, tiene que hacerlo con categorías analíticas, si no, no tiene absolutamente ningún caso. Y empezamos entonces con la primera categoría analítica. La primera categoría analítica que hace que yo use términos muy duros, me dicen algunos que han leído el libro, que López Obrador es un farsante y es un ignorante, es cuando él se refiere que ya se acabó el neoliberalismo. Bueno, empecemos con eso nada más. En realidad no existe neoliberalismo en términos de doctrina ni de categoría analítica. Ustedes pueden entrar a Amazon y le ponen en el área de economía neoliberalismo, no hay absolutamente ningún texto escrito por economistas. Hay algunos de ellos que son escritos más desde el punto de vista político que desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico no hay más que dos sopas, y es los clásicos, y los clásicos o son keynesianos o son monetaristas. Los neoclásicos son los que analizan la conducta del mercado, de la gente que está haciendo los movimientos en el mercado de oferta y demanda, o son los que utilizan el análisis cuantitativo para llegar a grandes equilibrios. Y a lo mejor es la ignorancia de López Obrador, y me voy a referir a partir de ahora nada más de López para no usar mucha saliva, igual que decimos Peña, igual que decimos Fox, no es peyorativo como algunos me lo han señalado. Hay un librito que en español sale en el 1976,
es Camino a la servidumbre de Friedrich Hayek. Y este librito así tiene exactamente lo que es el liberalismo. Y el liberalismo es simple y sencillamente libertad en el área económica, resumiéndolo, con intervención del gobierno para aquellos aspectos o aquellos programas que se tienen como política pública. Y hay una cosa que en un párrafo más o menos lo establece. Se dice a menudo que la libertad política carece de significado sin libertad económica. Si no hay libertad económica, difícilmente podemos hablar de que hay libertad política. ¿Y a dónde vamos entonces? Cuando estamos hablando de que ya se acabó el neoliberalismo, pues yo nada más diría que de la parte del liberalismo, el Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, es el prototipo de lo que es libertad económica. Tratar de exportar bienes y servicios. La otra parte que viene en la cuestión social, los abogados conocen mucho de Rawls, de lo que es el liberalismo en el sentido de libertad social, pero con un problema que nos vamos a enfrentar, que es lo que se puede resolver a través de políticas públicas, de equidad o lo que es justo. Y obviamente Rawls y los seguidores se van, no podemos hablar de lo justo, podemos hablar de la equidad, pero lo equitativo nos va a llevar a que realmente haya progreso económico, y el otro tiene que ver con que entonces lo justo debería absorberlo el Estado. Y nada más para terminar este punto, la Escuela de Chicago se enojó mucho porque decían que de ahí salían los neoliberales. Y en 1996 publica un texto la Escuela de Chicago, la Universidad de Chicago, que se llama Liberalismo y los problemas de conocimiento. Y resume nada más diciendo, si no sabes de economía y no sabes de lo que es política pública y social, vas a confundir. Nosotros acá diríamos las peras con las manzanas, en el sentido de que lo que dice es que el liberalismo es un problema de conocimiento, y así se llama el libro, y para ese sentido entonces hay otra parte que tiene que ver con los proyectos de López Obrador. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, y entonces nos vinculamos con el populismo, en el mundo se acaba la tercera ola de Huntington, en el sentido en el que los estados totalitarios o con dictadores pasaron a democracias. Ahora estamos hablando de que viene una ola de populistas. Los populistas precisamente están culpando algo que no existe, al neoliberalismo, porque podemos hablar de capitalismo, podemos hablar de globalización, pero no podemos hablar de algo que no existe como categoría analítica. Puede existir para la demagogia, o como dicen los de la Escuela de Chicago, para los que no tienen conocimiento. Y entonces cuando se apela a todo esto y se dice, lo que pasa es que es el neoliberalismo el causante de absolutamente todos los problemas, están diciendo una gran mentira y están diciendo verdades a medias que no tienen por qué asignarse. Y entonces, ¿qué pasa con lo que ha ocurrido y que México no es ajeno a eso para poder manipularlos? Apelas al sentimiento de indignación. Entonces, levantas indignados en España, levantas indignados en prácticamente toda Europa, y apelas a un resorte que la mayoría de nosotros nos mueve. ¿Cómo ves, Araceli? Sí. Al nacionalismo. Lo escucho con atención. Fíjate que, comparto aquí con la mesa, yo he tenido poco tiempo para hacer el análisis a conciencia del libro, sin embargo me ha llamado muchísimo la atención. Lo empecé a leer y me empecé a interesar incluso en el análisis que hace el maestro Meterio, porque yo creo que una parte importantísima es el análisis en base a datos concretos. Y nos permite este libro analizar mediante cifras, fechas, datos, estrategias,
incluso citas textuales de quienes en el momento han hecho historia en este último año. Y es muy, si uno ve el libro, lo primero que ve es a lo mejor la portada que dice López un año después, pero dice aquí México, gran perdedor. Entonces, ese es el primer análisis, ¿no? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdió México en estos 18? Bueno, último año, él hace la referencia, el maestro de los 18, porque empieza el conteo a partir de que gana la elección y porque más coincido, pareciera que desaparece en ese entonces ya la figura que entonces estaba de presidente y entra esta figura de López Obrador como próximo presidente ya tomando decisiones. Vimos que designó secretarios de Estado, vimos que empezó a designar y a diseñar políticas públicas, a darnos evidencias de a qué iba a destinar parte de los presupuestos y que luego lo vimos ejerciéndolo. Y bueno, el análisis en el libro me parece a conciencia y nos deja en profunda reflexión. Pero la dedicatoria, uno abre el libro, yo tuve oportunidad de leerlo y de leer algunos capítulos, pero no me había dado cuenta de la dedicatoria ahorita que dijo el maestro, y esto es importante, a todos los mexicanos que con su crítica informada construyen la democracia. Yo creo que eso ha faltado en este año, yo coincido, que ha faltado información, crítica informada. Esta confrontación que vemos a diario, en donde quien no está a favor está en contra, y esto no es necesariamente así. No estoy a favor, pero explícame. O no sé si estoy a favor o no, yo necesito más datos. Y el neoliberalismo, los fifís, o sea, estas confrontaciones que parecieran de estrategia, porque me parece que no son de ocurrencia, pues también las vemos aquí diseñadas o explicadas. Habla del tema del populismo y habla con análisis y con cierta preocupación. Yo no sé si lo capté, si está bien decirlo, con esta preocupación en donde va precisamente el país, pues de por medio, ¿no? Hablamos de políticas públicas, pero hablamos también de una estrategia ideológica en donde a veces pareciéramos que entendemos, porque hablamos de una izquierda y como dijo don Jorge, y a veces pareciera que esa izquierda no es la que está gobernando o la que nos imaginábamos que es la que iba a llevar las estrategias de gobierno. Habló de populismo, habla de las estrategias económicas, también se va un poco al pasado, en donde hace referencia a Zedillo y al propio Partido Revolucionario Institucional, y también su perspectiva a futuro. López Obrador sigue dando, el presidente, día a día de qué hablar. Hoy, tan solo hace muy poco, y coincido con el tema de la falta de instrucción y de estrategia, en el sentido de que pareciera, y esa palabra la hemos escuchado en los analistas, en los politólogos, en quienes tienen a bien decir qué pasa con el tema de ocurrencia, ¿no? En donde incluso cuando no hay ni siquiera el bagaje legal para hacerlo, parece que no importa, ¿no? De todas maneras se hace. El ejemplo de la rifa del avión, que seguramente habrá un segundo tomo, un tercero, un cuarto, un quinto, en donde estarán incluidas esto que ha aparecido, que es el absurdo, ¿no? En donde vemos que sin poder hacer una rifa ya había dicho que iba a hacerla y entonces se modifica, se cambia y el decreto de cambio de ley lo hicieron a bote pronto días después. No se podía, pues ya se pudo, porque se le ocurrió. Lo de los puentes la semana pasada, que seguramente también veremos en el tomo 2, en donde ya dice el secretario de Turismo, Torruco, dice, bueno, nosotros propusimos hace 14 años que en base al sostenimiento del turismo era importante lograr estos días feriados, y entonces sale la secretaria de Morelos, y entonces sale la de Guanajuato, la de Jalisco, en donde dice, bueno, es que son vacaciones, finalmente con el tema de turismo logramos en estos 14 años pues una alza en este sentido en cuanto a ingresos. Y bueno, pues ahora ya estamos debatiendo eso, ¿no? Cuando tenemos problemas sustanciales de inseguridad, donde el tema de corrupción no se ha erradicado, coincidente, y en donde hoy las muestras son esto, ¿no? Arcelia, si me permites, vamos a un pequeño que ya me corte. Metí, yo quiero meterme más al libro, pero ya di ejemplos de lo de... Vamos con Jorge. Tomo 2. Y Beco como un gran perdedor, Jorge, no lo puedes...
Yo veo a México como como una transición y que... Regresando del corte. Exactamente. Gracias. Serena Williams es la tenista activa con mayor cantidad de títulos de Grand Slam ganados, 23 hasta la fecha. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Él es Blade, un perro cazadelincuentes. Ella es Peggy, su colega. Fueron entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas y dinero. Forman parte de la nueva unidad canina K9 de la Policía Estatal de Guanajuato. Blade, en su primer día como perro policía, detuvo en Salamanca a un sujeto que llevaba 80 dosis de droga y un arma de fuego en una camioneta robada. Peggy detectó en Irapuato a un tipo que llevaba 95 dosis de droga y en otro operativo detuvo a otro sujeto con 20 dosis de cristal. Son 10 binomios caninos que están trabajando para cazar delincuentes y evitar que la droga llegue a tus hijos. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha por devolver la paz y tranquilidad a nuestro estado. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Guanajuato. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. Steffi Graf es la única tenista en obtener un Grand Slam en un año en 1988. No te pierdas el Guanajuato Open 2020. Pues regresamos a ese programa de debate, está buenísimo y nos pide Emeterio continuar con su participación antes de después darle la palabra a Jorge. Muchas gracias. Sí, es nada más para referirme precisamente a algunas de las cosas que Jorge planteaba. Una de ellas en términos de qué ofrece. Yo creo que ofrece buenos objetivos. Objetivo de eliminar la corrupción, objetivo de eliminar el desempleo, objetivo de redistribuir la riqueza, de acabar con la pobreza, de transformar el país. El único problema aquí que tenemos que son objetivos que no tienen programas. Y yo puedo tener las mejores expectativas del mundo sobre esto. Y es una lástima porque es el presidente que tiene más poder en la época moderna. Entonces podría ser un buen presidente si realmente tuviera la gente que lo apoyara y que tuviera conocimiento. Yo sigo en contacto desde que empecé un libro antes sobre las elecciones con dos personas que son cercanas a él. Y lo que me dicen es, no escucha. Está solo. Está solo, absolutamente solo. Él decide en la noche las ocurrencias, al otro día se las dice y está totalmente solo. Pero hay otra cosa importante que le podría ayudar. Para mí, desde el análisis de las elecciones, lo que yo planteaba es que tienen a la mejor gente para el diseño en la construcción de narrativas, sean falsas o sean verdaderas. La realidad es que sigo en contacto con Pedro Salmerón, es una persona que crea narrativas muy buenas, pero Pigmenio Ibarra crea las narrativas negativas. Todo eso pasado al ámbito de la función pública nos hacen que si quisieran realmente crear la narrativa del cambio positivo y de la unión del país, lo podrían lograr, pero no lo están haciendo así. Con los poderosos yo tengo un sabor a limón y azúcar, agridulce. Los poderosos estuvieron antes, los poderosos están ahora todavía. Algunos diferentes, la mayoría los mismos, pero la verdad es que
el país no avanza si los poderosos no quieren. Y ahorita le están diciendo con los hechos a López Obrador, no vamos contigo y no vamos a invertir. La caída de la inversión se dio exactamente el 10 de julio de 2018 y tenemos desde julio hasta ahorita todos los meses seguidos en la caída de inversión fija. Hay un tema que tú retomas en el libro sobre el crecimiento económico que es parte posterior a la crítica que tú haces y a la crítica que está hoy muy en boga. No ha crecido el país nada, estamos a un cero de crecimiento. Pero con los datos que tú refieres en el periodo de 2012 de 2000 a 2012 y posterior a esto, antes de a la entrada de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el crecimiento era también nulo, porque hablábamos de un crecimiento de un 2.4%, pero también señalabas que de acuerdo al INEGI, la población crecía en una tasa similar. Entonces el crecimiento pues era por un lado de palabra porque real no era. Entonces en la narrativa que tú señalas sobre los datos de que es un presidente fuerte, podemos entender que sí, pero tan fuerte como Andrés Manuel López Obrador, pues en su tiempo también lo fue Vicente Fox. Que claro, en tu libro también haces críticas a todo este sistema. No sé si continuamos contigo, Jorge, o... Nada más un detalle, es si crecíamos al 2.5 y la población crecía al 1.3, nos quedaba 0.7. Sí, de los temas que dices es del 1.7 y crecía el 1.5. Estamos hablando de 2 al principio y 0.7 al final. 0.02. Pero ahora crece en 1.3 y decrece. Y que también en los primeros años no ha sido única administración que tiene este nivel de crecimiento. Como una situación real, cada que ingresaba una nueva administración tenía un crecimiento. Un descenso con relación. Un descenso y posteriormente empezaba a tener un crecimiento. No hay ninguna administración desde el 95. Con Vicente Fox, ¿en qué crecimiento podríamos haber iniciado? Parece que bajó un crecimiento de 0.1%. Pero no negativo. Ahora se habla de negativo en ciertos puntos. Sí, de negativo. Pues en PIB pero la cuestión es más complicada porque cuando nosotros quitamos el factor externo y lo vinculamos a la economía de Estados Unidos, en los últimos 25 años no se ha dado una crisis en México desvinculada de crisis externas o de Estados Unidos. Hay otro tema que me gustaría meter ahí a la mesa. No sé es cierto, ya creció Estados Unidos y México. Mira, decreció. Hay otro tema que me gustaría traer. El decrecimiento del que se habla, no solo se dice que fue en este periodo, que era un decrecimiento que venía formándose porque las políticas económicas no se destruyen de un momento a momento, y era un decrecimiento que venía trimestre a trimestre bajando, así lo dijo el presidente del Banco de México, con datos duros. No es un decrecimiento que nace de este momento y que tampoco se le puede asumir única y exclusivamente a México. Gran parte tiene la problemática México, pero también gran parte de la desaceleración en China y parte en Estados Unidos en las cuestiones maquileras, que la cuestión maquilera es lo que nosotros hacemos para ellos. No tenemos investigación, no hemos creado nada antes a López Obrador. No sé cómo lo analizaste esto en tu libro. Otra vez es la falacia que distribuyen la mayor parte de la gente que está con López Obrador, y más o menos se distribuye todos los días. López Obrador gana y él dice que va a cumplir absolutamente todas las promesas. Ustedes nada más vean la gráfica del decrecimiento económico. El decrecimiento económico viene así, y a partir del 10 de julio en caída vertical. ¿Es el efecto López Obrador? A mí, además de preocuparme el presente, me preocupa el futuro, pero también me preocupa el pasado, porque si bien decías hace rato que en esta cuestión de la ausencia de crítica y todo eso, pues yo te puedo decir, con los gobiernos anteriores había desaparecidos, había torturados, había toda una serie de cuestiones. Yo conozco a muchos de ellos, y en ese sentido no ha habido un cambio, y en muchos otros sentidos tampoco. Ahora, meter en una misma canasta a todos los populistas, decir que Trump se parece a Maduro y que se parecen a López Obrador, o sea, no me da sentido, en ese aspecto, porque hay a las corrientes en Grecia, en España y todo eso, están planteando diferentes cosas.
Se hablaba también de libertad económica, pero libertad económica ¿para quién? Para el mercado, libertad económica para empobrecer a costa de acumular riqueza para unos cuantos. ¿Qué significaría entonces libertad económica? Entonces surgen una serie de preguntas y sí, obviamente tienes razón cuando dices, bueno, pues por un lado está el capitalismo financiero, que es el que está imperando ahora, pero la parte neoliberal es la parte política, está Hayek, está Popper, están todos estos pensadores que vienen con este tema político y creo que ahí, en ese sentido, sí existe la cuestión del neoliberalismo como una parte política de esta corriente de liberalismo que viene históricamente. Qué bueno que hablas del efecto de libertad, porque esta semana salió el Compendio Mundial sobre Libertad Económica. Léanlo y vas a llegar a una cuestión muy diferente a la que estás planteando ahorita. Perdón, yo vi los hechos. No, espérame. Libertad económica nada más, para empobrecer. no, espérame. A eso voy. Sí. El instituto que hace la medición sobre libertad económica lo hace también sobre progreso. Y lo que está apareciendo ahora es de los primeros 100 países, 74 han disminuido la desigualdad y lo peor todavía es tantito. En el progreso la correlación es 74.5. Esto quiere decir que de cada 100 países que tú agarras, de los 270 que existen, 74 han avanzado por la libertad económica. Eso no lo digo yo. Eso es un análisis serio que se hace desde hace 20 años. Libertad económica, bajen the Economic Index, the World Economic Index de esta semana, y lo vamos a tener allá. ¿Y cómo explicarías, por ejemplo, las revueltas en Francia entonces? Sí. Es un país desarrollado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué le están diciendo a los jóvenes que no saben de economía? ¿Qué les están diciendo? ¿Por qué Chile? Chile está entre la libertad económica. Es el único país latinoamericano que está en los primeros 40 en libertad ¿Y por qué económica. tantas protestas en Chile de tantos meses de miles y miles y miles de personas? Si sabes de dónde está financiado. Si sabes cuánto salió de Bolivia y cuántos se están agarrando en Chile que vienen por acá. Mira, la cuestión es que cuando vemos el área de libertad económica con la libertad, yo te voy a poner el ejemplo que me pasé casi un mes en Vietnam, y Vietnam se llama República Socialista de Vietnam. Es el último país que ha salido de la pobreza, ¿y cómo salió? Con libertad económica. ¿Sabes? El primer estado que se considera, porque Hong Kong lo considera estado, el que tiene la mayor libertad económica es Hong Kong, el segundo es Nueva Zelanda, el tercero es Singapur. Todos los que tú tienes libertad económica que están arriba del 80, todos analizas cuál es la pobreza y cuál es la desigualdad. Y además hay la otra cuestión. Ahorita la pobreza ya no es un problema. Pero en lo que tienes razón, en lo que estás, la desigualdad es el problema. La pobreza es un problema si nos vamos a nivel global, estamos hablando de no, a nivel global, y por supuesto en nuestro país, aquí en Irapuato inclusive. No sé si entendí algo del libro. Lee este libro, te dejo el resumen. Ahorita lo leemos. Pero no, a ver, ahorita nada más atender esta parte. Hay lo que se conoce como el informe Piketty, con datos de los últimos 100 años y cómo ha evolucionado la pobreza. 1.200 millones de pobres han salido con los sistemas, todos los que son sistemas de libre mercado. Pues hasta China. Dice China que ellos gobiernan con la izquierda el tema social y con la derecha el económico. Pues es un problema si 400 millones de chinos de los 1.300 millones están bien y los otros 800 millones o más están mal, entonces yo diría, bueno, cuidado con... Pero vamos a lo bueno, pero hay que ver resultados. La política populista también sobre eso. Bueno, la idea es ¿cuál gobierno es ese, no? ¿Cuál gobierno ha sido exitoso? La idea es la siguiente. En el tema económico. Nuestro país, México, yo considero, bueno, igual estoy equivocado y como ustedes vean, que en un año no se ha destruido la economía en México.
la economía de México antes de las elecciones, no soy López Obradorista ni me quiero poner No, pero vamos a ver cómo estábamos antes de las elecciones del 18. O sea, los datos económicos. vivíamos en un país de opulencia, vivíamos en un país de igualdad, vivíamos con las libertades, porque en la gran parte del mundo esas libertades económicas abiertas, se han visto que no son la función, mientras que no haya una intervención no totalitaria del Estado, sino una participación para lograr el fin del Estado, que es buscar el bienestar. Mientras no se asuma esa parte del Estado como alguien que da bienestar y que permite que todos se consuman ante los otros, hasta la misma economía podría ser violatoria de derechos humanos. ¿En qué sentido? La explotación del hombre por el hombre. Son estudios actuales que están revisando en el sentido, espérame, sí va a avanzar y qué bueno que se enriquezcan y qué bueno que se logren las libres economías, pero no a costa de destruir a la demás comunidad. Mira, nada más, antes de es que es para con los dos temas. Esto se conoce como la trampa de Eco. Humberto Eco siempre decía que siempre los que quieren hacer trampa hacen el postulado de cómo estábamos antes y nunca haces sopesas lo que perdiste. Te voy a poner nada más 5 datos de lo que perdimos en el área económica. Sí. 122,000 niños perdieron guarderías. 184,000 personas sacaron casi 112,000 millones de pesos de las Afores porque no les alcanza. Perdieron su trabajo nada más el año pasado, 37,000 formales y cerca de 200,000 informales. La suma de lo que era el empleo informal nada más en un año aumentó 1.2 millones, más 1.2 millones que va a aumentar en el 2020, te va a dar cerca de 5 millones de desempleados, cuando al 2.5 estábamos generando 400,000 empleos. Entonces, ¿por qué la gente no votó por los que generaban ese crecimiento? ¿Qué es lo que estamos diciendo del populismo? La esperanza, claro. Es que yo no me voy con la idea, o sea, los indios del Bajío, los negros de Haití, cuando hicieron las revoluciones de independencia eran ignorantes e hicieron transformaciones importantes, como en muchas otras revoluciones en los países le hicieron los ignorantes. Eso de decir que son ignorantes los 32 millones... ¿Quién dijo que es ignorante? Yo no lo digo. No, por eso, pero es lo que se dice de manera... Son pobres, sí. Pero, o sea, que no saben. Que 97% de los que votaron por López Obrador son pobres, no ganó una sola capital del país, no ganó ni Villahermosa, no ganó ni Campeche, no ganó ni Tijuana, no ganó ninguna ciudad grande, ganó López Obrador. Los conservadores están de acuerdo con ese estatus que tienen, que les deja miles de millones de dólares y no quieren cambiar las cosas. No son observadores, mira, hay algo que tú lo puedes hacer, métete nada más al INEGI y al INE, y entonces ve en el INE los datos duros de cuántos votaron y en dónde votaron y por cuánto voto ganó López Obrador. Ahora métete al INEGI y en ese AGEP ves los niveles de ingresos, Jorge. Sí. Mira, voy a terminar nada más con esto. No, todavía no termine porque todavía no, ese tema. Sí, yo quisiera después también. Habemos cerca de 140 locos que estamos en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. No entenderíamos nosotros desde la sociedad por qué piensan las personas si la información está ahí disponible. Nos reunimos en México para ver esto que pasó. Hubo posturas sobre qué estar. Ahorita el 1 de octubre, otra vez es el Congreso. Es una cuestión un poco más compleja de lo que tiene que ver por esto. Cuando tú analizas ahorita nada más las preferencias hoy de López Obrador, que no son 72, es 57% de aprobación. De acuerdo al Financiero es 71. No, él dice apoya al presidente y otra cosa, lo apoya. Sí. Ahora, ve la otra que hace Mitofsky. Se salió ayer. Esa es la desglosada. 7 menos. En un mes. Él está en 57, está ya abajo de el último año de Calderón, perdón, del primer año de Calderón, está abajo ya, está abajo de Fox. Ahora nada más. Vean esa encuesta y ahora vean lo que pasa cuando le pones
preparatoria para abajo o preparatoria hacia arriba. El descenso es brutal. 60% no está de acuerdo con cómo se está manejando la economía, 67% no está de acuerdo con cómo se está manejando seguridad, y no recuerdo si 58% no está de acuerdo. Ni yo me tengo, nada más vamos a un corte, pero ni yo. O sea, a mí lo que me aterra, yo no estoy a favor de Morena ni de López Obrador, pero me aterra que regresen los anteriores. Bueno, por eso más si quieres, nos permites, vamos a un corte y continuamos. Ok. Steffi Graf, la única tenista en obtener el Golden Slam en este año de 1988. No te pierdas en Guanajuato el Open 2020. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Guanajuato. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. Hola, buenas noches. ¿Sabían que Helen Will Moody de 1905-1998 mantiene la marca femenina la mayor cantidad de victorias consecutivas con 158 obtenidas entre 1927 y 1933? No te pierdas el Guanajuato Open 2020. De nuevo con ustedes, damos la despedida a la compañera Celia, que tuvo que retirarse por una cuestión de cuestiones personales, pero continuamos con este debate que está poniendo bastante interesante. Me gustaría introducirnos un poquito al libro. Sí, no a sé mí si precisamente es lo que quiero. Bueno, a mí me parece un libro interesante. Como digo, muchas de las cosas que escribe Emeterio estoy de acuerdo con él, difiero también en una parte sustancial. Las conclusiones son comúnmente lo que debatimos, pero sí es interesante que nos hables del libro. Sí, me quedan en realidad, lo dividí en 5 puntos. La otra parte importante del libro, que se lleva bastante volumen por la reseña, es cuánto nos costó lograr la democracia. Y digo cuánto nos costó porque yo tengo 40 años en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, luchando desde nuestra frontera, trinchera. Todos hemos estado buscando la democracia, y ahí sí tenemos algún problema de cómo se entiende. López Obrador entiende la democracia como algo que es democracia participativa, que se quiso meter en la última reforma electoral. Sin embargo, no hubo el consenso porque es complicado. Lo ideal sería como se hace en Suiza, en los cantones. Los cantones tienen a sus representantes y entonces se juntan toda la gente que ve ahí, llega a una conclusión, la pasa al siguiente nivel y entonces toman decisiones de abajo hacia arriba. Sí, pero ¿de qué tamaño es Suiza y de qué tamaño son los cantones? Absolutamente ningún otro país, salvo Alemania, en una parte de la selva negra, toman decisiones de ese tipo. Entonces nuestra democracia es representativa, pero ahí tiene muchas fallas. La democracia se ha hecho, y nosotros hemos estado siempre en desacuerdo en la SOME, que se han dividido, los partidos han tomado
de rehén a la democracia, y entonces lo que están poniendo en las diferentes reformas, a mí me afectó la reforma anterior en esto, ahora vamos a cambiarla en la siguiente. A ti te afectó en esto, ahora vamos a cambiarla en la siguiente. Y no estamos llegando a reformas que realmente sean de última generación, donde el sistema político sea un sistema democrático. Yo hice una presentación hace 6 años en la SOME y le puse la borrachera democrática. Y luego la crítica fue, ¿y por qué borrachera? Pues ¿qué nos vamos a salir a tomar? No, les dije, Alan Mink, un francés, estuvo analizando precisamente lo que ocurre con todas las democracias que son demasiado frágiles porque no se han sustentado las instituciones. Y entonces viene una borrachera de estar contentos, jubilosos, pero luego viene la resaca. Y les dije, México no está consolidando las instituciones. Todos los clásicos hablan de que yo no puedo tener una democracia si hablo solamente de la democracia electoral. Necesitamos democracia económica y ahí tenemos muchos marginados que no están siendo tomados en cuenta para tomar decisiones económicas. Tenemos marginación política y lo peor tantito es que tenemos un sistema de clases que tiene prácticamente nula posibilidad de movilidad social. No nada más de ahorita, ¿verdad? No, es histórico. Creo que no, estaríamos de acuerdo. Es la historia. Todos, Es la historia. Dos programas sobre esta cuestión. Sí, estamos hablando de ese desarrollo, hemos de lo que nos costó la democracia. No estoy diciendo que es de ahora, pero sin eso es más, existe más riesgo de que se derrumbe la democracia. Pero ese fenómeno, ¿cómo podría darse con un presidente que día a día sale a sus electores? Con una estructura de partidos obsoletos. No, pero con un presidente que ahora sale a tener un contacto. De hecho, alguna hipótesis habla que el cambio fue porque nadie se sentía representado por los presidentes o los diputados o los de elección popular. Nadie de los ciudadanos inconformes se sentía que había una conexión. De hecho, el último sexenio de Enrique Peña Nieto, pues él hasta se escondía, corría de los universitarios y hacía todo lo que fuera para no tener un contacto directo con el pueblo. Se escondían con los universitarios. Y ahora se ha visto un presidente pues, participativo. Se pudiera entender, tu libro dice todo lo contrario, tu libro dice que es un autoritario y que busca hacerlo y que llegaríamos a una situación donde solo él mandara, ¿no? Por un lado, por otro lado dices que no va a destruir al Congreso ni se meterá con otros órganos, otras instituciones. Ahí es donde todos estamos de acuerdo y desacuerdo. No es de ahora, pero hay toda una serie de estudios sobre lo que es el totalitarismo y el nuevo nacionalismo. Y te digo cuáles son los 7 principios de esto. Todos los ha hecho ya López Obrador hasta ahora. ¿Cuál? Elimina todo lo posible las instituciones autónomas. Ya se acabó con todos, ya nada más queda el INE. En muchos países no existen las instituciones autónomas. En muchos países se gobierna sin instituciones autónomas. O sea, el gobierno asume tener el control. ¿Cuál? Bueno, en Francia están limitadas. No, mira, en Francia cada una de las comisiones que vienen del Congreso, y en Estados Unidos, ves nada más lo que le pasó a Trump, ves nada más lo que le pasó a Sarkozy. Bueno, lo llevaron a un juicio donde por la política él salió librado. Salió librado porque tenía mayoría. Sarkozy no va a salir de la cárcel. Está acusado de corrupción. Y los mandatos que se crean en las instituciones, los mandatos que se crean en instituciones, en algunos países consideran que es absurdo la autonomía y se acrecentó con el gobierno de los panistas, ¿no? ¿O cuándo nace esto en nuestro sistema? Empiezan a darse todos con Fox. Después sigue Calderón y la mayor parte de lo que tenemos ahorita, o de lo que teníamos, nace con Peña Nieto. Con el INAI nace con Fox, surgen 2 reformas con Calderón para el INE, lo del Banco de México y todo lo demás viene con Peña Nieto. ¿Pero qué papel tiene la gente y los inconformes en las transformaciones? Déjame nada más terminar lo que comentabas de la cercanía y lo autoritario. Aquí hay estilos. Y el estilo no quiere decir lo que a mí me interesa como lo que deseo de un presidente. Que es un presidente que sea una chachalaca y que todos los días haga lo que hace payasada y media,
o quieres a alguien que sea efectivo. Por lo menos 56 millones que no le dimos el voto, queremos lo contrario, que queremos efectividad y que queremos resultados. Entonces, por ahí va a haber ese problema. Y quiero referirme nada más a la otra que me queda, porque nada más me quedarían 2 puntos, que sí hay que diferenciar el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje debería de habérsele puesto un freno ahora que tiene el poder y lo está apapachando. ¿Qué hace el capitalismo salvaje y cuál es la única forma? Bueno, hay 2 formas nada más de eliminar la pobreza. Es estudios, educación de calidad y redistribución a través de programas sociales vía reformas impositivas. No hay otra. Ningún lado se va a dar, a menos que tuvieras todo el oro del mundo como los países. Pues sería un poco como decir que rezando se elimina la pobreza. Van 2000 años de rezos y la pobreza no se elimina. No, pero la cuestión no es tan complicada. Si ya Peña Nieto le subió a los impuestos y están en un nivel de 3 puntos porcentuales más del PIB, necesitamos, estamos en el 16, estábamos en el 10, ya estamos en el 16. Necesitamos que los grandes capitalistas aporten por lo menos la media de los 10 más bajos de la OECD, que es 25. Que aporten en la parte especulativa o en la parte productiva. Impuestos a todo. La parte especulativa al final de cuentas es una ganancia, entra a tu corporación como utilidades y debe ser grabada. No va a haber nada que podamos avanzar si no podemos... Es para reducir el capitalismo salvaje. Así es, porque... No como un presente. ¿Perdón? Sí, no como un presente, sino sí, para una de las propuestas para reducir el capitalismo salvaje. Si no vamos a avanzar. Y todo lo que se diga de que es transformación, en realidad hasta ahorita ha sido destrucción, y que se supone que vendría lo que nacería, y ese es el último punto. Y yo concuerdo con los dos, nada más para terminar. México está dividido. Y está dividido hasta en la familia. A mí me dejaron de hablar varios cuando empecé a hacer el libro y les dije, mira, yo leo y escucho 12 horas al día. Mi señora ya casi me cuelga porque me dijo, ni vale la pena, porque tú estás tanto, la mitad de mi familia son panistas, la otra parte es priista, yo soy apartidista, pero hubo gente que me dejó de hablar. Si estamos hablando de que hay divisiones entre amigos, divisiones entre familia, yo no me siento representado cuando estoy en un grupo heterogéneo y yo no hablo nada de política porque sé cuáles son las pasiones democráticas y cuáles son las pasiones que te despierta el decir, hay una esperanza, porque es al final lo último que les queda. Si tú nada más le dices a esos 30 millones, que ya hay muchos arrepentidos, porque en la última encuesta de cuántos votarían por Morena, ya están 21. O sea, 9 millones de mexicanos ya no votarían por ellos. Y vamos a ver el 21, vamos a ver la realidad de cuánto perdió Morena y cuántos... Todos los 20 millones todavía es una base fuerte que ningún partido antes lo tenía. Entonces, sí estamos con un México dividido y por eso el subtitulito acá. México es el gran perdedor. Los empresarios no quieren invertir porque están divididos. Le acaban de dar un año más al presidente del Consejo Coordinador Empresarial para que trate con la mano blandita que tiene acercamiento con López Obrador, tratar de jalar algo. Pero está de hoyos que dice ni a la esquina con López Obrador. Ese es un tema que he visto que se ha tocado mucho en mesas. Los empresarios no quieren aportar. Históricamente los empresarios mexicanos eran los que menos aportaban en México. Ahora, los empresarios que han aportado en los gobiernos salientes, pues han sido empresarios que se han desmedido en las utilidades que han tenido, aprovechándose, los que conocen como empresarios de cuates, aprovechándose del país y de las instituciones y del mismo gobierno o cómplices del mismo gobierno. Esos mismos empresarios nos convendría que retomar eso, si su interés es absolutamente nada México. Y no somos PRI, no somos PAN, no somos Morena.
yo creo que somos mexicanos, ¿no? Y fundamentalmente esa sería la esencia de una discusión o un debate. Primero, ¿qué somos? Somos mexicanos. ¿Y qué nos conviene a los mexicanos? Divididos hemos estado siempre, porque en tu libro mismo lo dices, la clase política, la clase no política, la clase no gobernada, donde existía una total separación. Pero no a este nivel. Una total separación. No, hemos perdido territorio y hemos cedido. Pero posiblemente sea más interesante a este nivel, porque nuestra democracia es una democracia pequeñita de 20 años, que dicen que es una democracia joven, niña, y que si no hay ese tipo de discusiones, nuestra democracia es imposible que crezca. Mira, con respecto a eso, yo pienso como economista en la masa, no en quienes invierten. En realidad, los mexicanos sí estaban invirtiendo y traían entre 9 y 12, 13% de la inversión total. La otra inversión obviamente es pública y una gran mayoría. Ahorita están alrededor del 3, 4%. Y es cierto, el Lima acaba de anunciar, parte de la empresa, América Móvil, se va a Brasil. No va ni a pagar impuestos aquí, se va a Brasil. Cemex está partiendo algunas para mandarlas a Europa y Asia, y así le van a hacer. Algo tan simple. Si yo tengo $1 millón, ¿voy a invertirlos ahorita en esta incertidumbre? Yo no lo haría. Es más, si yo tuviera dinero en eso, lo cambiaría a dólares y no lo sacaría, ni lo dejaría ni siquiera aquí en las cuentas de Jorge, pues tenemos que ir, en México, Jorge. Bueno, si lo tuviera, sí lo haría, ¿no? Pero yo le doy la bienvenida al libro de Emeterio porque es un libro crítico y la crítica es fundamental. O sea, para ir cerrando, porque pues el tiempo es tirano, ¿no? La crítica es fundamental y bueno, gracias por el libro. A mí me preocupa mucho el defender un sistema pasado. Pues para mí estamos en una transición que no acaba de concluir. Fox dilapidó ese poder político que tenía. Me temo que AMLO también lo está dilapidando precisamente porque se mantienen dentro de lo mismo, que todo cambie para que todo quede como está. Para mí la salida tiene que ir por otro lado, de ver una reestructuración política, conformación de nuevos partidos políticos. Para mí nada con los anteriores, y le damos a los partidos como si fueran los adalides de la democracia, cuando eran los que se oponían y se siguen oponiendo a la democracia. Cuando les hablas ahorita de prerrogativas, ellos no quieren reducir esos intereses. A ellos ya no les interesa México, les interesan sus como bien intereses dice Emeterio, personales, ¿no? Ellos una vez que terminaban elecciones veían que no les había convenido para lograr sus intereses y lo modificaban, ¿no? Pero bueno, sigamos criticando, respetemos a la gente, si somos democráticos, a la gente que votó, pero critiquemos al gobierno, pero propongamos nuevas salidas. En ese sentido, yo creo que Emeterio y muchos otros mexicanos podrían proponer salidas diferentes a querer regresar al pasado. Yo creo que es la mayor parte de la gente crítica no quiere regresar al pasado. Eso es buena. Yo no conozco absolutamente a nadie de los que me muevo en su círculo académico intelectual. Nadie quiere regresar al pasado, pero nadie quiere vivir estos 5 años. Si me permiten, tenemos ya 3 minutitos. Sí. Vamos a terminar con una conclusión de 1 minuto y Pues medio. bueno, y posteriormente una conclusión para que tú cierres el programa, ¿te parece? Sí, ahorita yo comenté precisamente estos puntos, o sea, la cuestión de que, y me alegra que Emeterio diga eso, bueno, lo conozco y sé que en ese sentido, pero bueno, a mí me preocupa mucho el modelo económico porque es realmente el que maneja todo el tinglado, el que maneja todos los hilos, y mientras el capitalismo, sea salvaje o no salvaje, esté especulando y esté haciendo todas estas cosas, no se va a disminuir la pobreza, no se va a disminuir las desigualdades. Emeterio, cerramos contigo. Creo que México tiene una oportunidad, pero también tiene una amenaza. Si López Obrador se da cuenta, como se lo están insistiendo la gente allegada en el área económica, que hay que recapacitar y hay que realmente unirse a la mayoría, como lo dice algunos días, pero el otro día otra vez está lanzando las pullas para desunir. Si hace todo para unirnos, vamos a salir adelante. Si no,
México va a ser el gran perdedor. Hombre, tiene que luchar y seguir adelante y bueno, y si no es con este gobierno tenemos que luchar y construir nuevas opciones políticas. Sí, ese ya es responsabilidad de los ciudadanos, sí, ¿no? Que somos nosotros. Porque si seguimos creyendo en el fetiche de los gobiernos y de los políticos, que al final de cuentas la mayoría se enriquecen, no, o sea, y de los grupos de poder, no, o sea, como sociedad exijamos y sigamos criticando, por eso es bienvenido este libro y todos los libros de las distintas corrientes, que hagan una crítica y que propongan transformaciones. El único problema es no solamente que el sistema mexicano y la mayor parte de los sistemas del mundo están diseñados para que solamente los políticos a través de los partidos puedan acceder al poder. No hay de otra. O necesitamos un partido para cambiarlo de dentro, o no vamos a hacer nada más que crítica. Sí, yo no soy antipartidista. Bueno, pues les doy las gracias. Al contrario, muchas gracias. Jorge, Emeterio, Celia que se retiró, a ustedes que nos están viendo en sus casas, en sus aparatos, en todo lo que nos puedan ver, a la gente que nos ayuda en cabina, y pues ya saben, nos vemos como cada martes por la noche en su programa Debate.